Mis hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bueno, espero que su día haya sido de mucha bendición y aprendizaje en Dios. Sabes, siempre, si somos buenos observadores, todos los días tenemos que aprender lecciones que el Señor nos mostrará en cada situación cotidiana. Esta noche meditaremos en un pasaje del primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mire, a Dios nunca lo vamos a impresionar con grandes sacrificios que podemos hacer, no, según a veces nuestro criterio o según nuestro concepto lo que Dios demanda. No lo vamos a hacer de esa forma. La escritura es muy clara, antes que sacrificios, el Señor demanda obediencia de nuestra parte. Nuestro devocional de esta noche se titula La diferencia entre sacrificio y obediencia. Mire, Dios le dio una gran oportunidad a Saúl de ser usado en una forma maravillosa. Lamentablemente, a la primera oportunidad mostró lo que en realidad había en su corazón. Y este hombre no pudo tener esa oportunidad que Dios le dio tan grande. Tuvo, la verdad, una gran oportunidad de obedecer una orden directa de Dios y ser engrandecido. Pero buscó, como todo ser humano, lamentablemente, el reconocimiento, escuchando antes la voz del pueblo que la de Dios. Fue confrontado por el profeta Samuel y antes de reconocer su desobediencia en una actitud de humildad, créame, prácticamente mencionó, antes he obedecido lo que Dios me pidió, como diciendo, pues, ¿saben qué? Pues antes obedecí, ni modo, ya lo hice. Leamos este pasaje, por favor, y aprendamos esta noche lo que Dios desea enseñarnos. Hermanos, debemos siempre ser enseñados. Fíjese que me decía mi esposa una frase muy real. Aunque Dios nos ha dado a todos la oportunidad de serle fiel, no todos la han aprovechado. No todos la hemos aprovechado. Pero cuando Dios nos da esa oportunidad y la entendemos, tenemos que aprovechar al máximo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A diferencia de muchos, déjeme decirle con toda humildad, yo la tomé y la tomé en serio. Y ha valido la pena para mí el haber hecho y obedecido lo que Dios me ha pedido hasta el momento. Y lo seguiré haciendo. Porque Dios te da esa oportunidad de serle fiel. Saúl la desaprovechó. Veamos este pasaje, el versículo 22 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Y Samuel dijo, vea la pregunta que le hace a Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y le reafirma, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, Saúl, fíjate, que la grosura de los carneros. Puedes presentarle un mejor carnero, sacrificio, lo mejor, pero sabes, la excelencia está en obedecer. Las instrucciones divinas dadas al rey Saúl fueron bastante claras, fíjese. Hiere a los amalecitas, destruye todas sus posesiones, todas, y no tomes el motín. Pero Saúl, hermanos, en verdad, perdonó al rey Agag y apartó lo más escogido de las ovejas, bueyes, vacas y carneros. Y al contrario dijo, ¿saben qué? Todo eso el pueblo lo apartó para sacrificarlo a Jehová tu Dios, cuando Dios le había pedido que hiciera todo lo contrario. Cuando Samuel se encontró con Saúl a la mañana siguiente en Gilgal, Saúl confiadamente le anunció que había hecho exactamente como el Señor le había mandado. Fíjese lo que le dijo. Bendito seas tú de Jehová. He cumplido lo que Dios me ha mandado. Pero, ¿sabe? En ese mismo momento se dejó oír un coro de balidos y mugidos que entonaban su canción. Qué embarazoso, ¿no cree? A ver, él mismo estaba declarando, acabo de cumplir todo lo que Dios me dijo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy escuchando, Saúl? ¿Qué es eso? Él mismo se delató. Mire, Samuel en ese momento quiso saber por qué las ovejas balaban si Saúl las había matado a todas. El rey entonces trató de disculpar su desobediencia, acusando al pueblo y excusándole sobre las bases religiosas. Muy religioso se vio él en ese momento y muy espiritual, ¿no? Saúl le dijo, el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Sí, pero esas no son las indicaciones que te dieron, Saúl. Definitivamente. Mire, pudiéramos presentar tantas excusas ante Dios,
Pero hermanos, esas no son las indicaciones que Dios nos da. Él dijo, antes se cumplió la voluntad de Dios. Si la pasamos en un lenguaje más coloquial y mexicano, diríamos, pues dale gracias a Dios que fui, pues ni modo, confórmate con que haya ido, ¿cuál es el problema? Sí, pero no cumpliste en ese sentido. Fue entonces cuando oyó al profeta de Dios tronar con estas palabras condenatorias. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Le dijo ahí en el versículo 22 y 23. Mire, la obediencia es más importante, hermanos, que los rituales, los sacrificios y las ofrendas. Escuché una vez acerca de una familia que trató precisamente toda la vida a su madre con frío desprecio y desobediencia. Pero cuando murió esta señora, vistieron su cadáver con un vestido original de Christian Dior. Como decimos, ¿no? ¿Ya para qué? Un intento despreciable e inútil de reparar los muchos años de rebelión y descortesía. Con frecuencia, hermanos, escuchamos cómo la gente defiende una posición no escrituraria, pensando que así pueden llegar a tener una influencia mayor. Pero Dios no se deja engañar por tales racionalizaciones artificiosas en ningún sentido. Desea nuestra obediencia. Nuestra esfera de influencia es asunto suyo. La verdad es que cuando somos desobedientes, nuestra influencia es negativa. Solo cuando caminamos en comunión con el Señor podemos ejercer una buena influencia sobre los demás. William Gurnall dijo, sacrificio sin obediencia es sacrilegio. Y viene a ser aún peor cuando encubrimos nuestra desobediencia con una piadosa excusa religiosa. Mire, los ojos de Dios no están vendados, Él está viendo todo. Ahora viene la pregunta, ¿somos de las personas que nos excusamos constantemente antes de obedecer? ¿Son nuestros argumentos tan válidos que pretendemos evadir a Dios? ¿Cuántas veces podemos perder la oportunidad, hermanos, de ser usados grandemente por el Señor? Y perdón, pero Saúl fue desechado. Y a veces la gente no se da cuenta que Dios ya no lo está usando. ¿Por qué? Porque prefieren desobedecer antes que obedecer lo que Dios ha establecido. Hermanos, Dios es todopoderoso. Y solamente lo que nos pide es que hagamos su voluntad. Querer obedecer bajo nuestro criterio es no obedecer. Sé que Dios se agrada en los sacrificios hechos de un corazón sincero, como también se agrada mucho mejor cuando se le obedece. Ahora viene la pregunta, ¿qué te ha pedido Dios desde hace mucho tiempo, de tal manera que sigues pensándola para obedecerle? ¿Qué te impide hacer eso? ¿Crees que Dios se complacerá con argumentos que no tienen validez? No, en ningún momento. Simplemente Dios estará a un lado y usará a aquel, como le dijo a Samuel, no te preocupes, Samuel. Ya me levanté a un hombre conforme mi corazón. Y ese fue David. Este hombre, Saúl, quiso ser reconocido, le importaba más su prestigio, el ser reconocido delante del pueblo. Samuel no lo quería hacer hasta que prácticamente le dijo, ok, te voy a reconocer aquí, pero no es reconocido delante de Dios. Se erigió una estatua orgulloso, en vez de tomar ese punto de decir, esta es oportunidad que Dios me da de servirle y ser diferente, tomó una oportunidad de engrandecerse a sí mismo. No permitió que Dios lo engrandeciera. Hermanos, las cosas son sencillas. Simplemente obedece, en ello hay bendición. Me encanta Proverbios 28:9, un pasaje que hace muchos años un pastor me citaba y me desarmó con eso. Precisamente dice, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es aborrecible. Y él me decía, Roberto, ponte a pensar, si tú no obedeces, ¿quién te escucha? Dios no te va a escuchar. Aborrece tu oración, porque no estás dispuesto a obedecer. Son principios que marcaron mi vida, son principios que empezó Dios a trabajar. Y sabe una cosa, aunque siempre lo he dicho, no soy perfecto, pero sí soy perfectible porque no me excuso delante de Dios. Dios va transformando día con día mi vida. Pero en el obedecer, hermanos, hay bendición. No hay excusa. No hay excusa. Solamente los débiles siempre van a decir
quién es santo, quién es perfecto. ¿Por qué? Porque están justificando pecados que saben bien que están mal. Así que, mi hermano, yo te invito a que obedezcas a Dios y recibas la bendición de Dios y recibas la oportunidad de Dios de ser usado grandemente como el apóstol Pablo, como muchos de sus discípulos y aquellos hombres y profetas de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Sí, gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra y darnos cuenta que es verdad. Tú demandas obediencia sin reservas, obediencia, Padre, con toda plenitud, sin excusas, ni, Padre, doble pensamiento, ni doble moral. Al contrario, tú demandas de nuestra vida aquello que te agrada. En obedecer hay bendición, Señor. Y sobre todo, el hacer lo correcto. No son los sacrificios que te podamos dar, sino la obediencia plena que te podamos mostrar y saber que tú estás ahí. Gracias por la oportunidad que nos diste de seguir adelante. Gracias por la oportunidad que nos das día con día de ser tus siervos y mantenernos fiel ante las cosas que tú nos has dado ante este llamado. Y gracias, Señor, porque seguiremos proclamando tu palabra, tu verdad, hasta el día en que tú vengas. Gracias por ello, Señor. Te bendigo y te exalto y te pido que esta noche mis hermanos puedan descansar y meditar en este pasaje acerca de obedecer, porque en ello hay bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, déjenme decirles, bueno, te invitamos, vamos a estar por lo menos 2 o 3 semanas en reunión virtual, Zoom, volvemos ahorita, está muy fuerte esta cuestión de Omicron, de contagios. Queremos en verdad cuidarte como pues tu pastor y cuidar la vida de muchas personas en ese aspecto. Sabemos que Dios tiene el control absoluto, pero tenemos que cuidarnos también como iglesia. Entonces vamos a tener nuestro servicio de 10 a 11 de oración vía Zoom, y luego a las 11 nuestro servicio con la nueva serie, precisamente esta nueva serie que te va a impactar, nuevos comienzos en Dios. Vamos a tratar un tema muy relevante que tiene que ver mucho con la actualidad de lo que estamos viviendo. Pide informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Y hermanos, recuerda que igual a las 11 tenemos nuestro servicio. Así que por favor pide el link, te lo mandamos con toda confianza. Mándanos un WhatsApp y conéctate en ese tiempo. Y bueno, estamos ya como tenemos ya nuestro lugar, todo, gracias a Dios que en 3 semanas pasando esto, posteriormente volvemos otra vez a presenciales. Pero mientras tanto hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestros hermanos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, hay que cuidarlos. Nos vemos, si Dios nos permite, el lunes con un devocional más para nuestra alma a las 8 de la noche. Probablemente lo hagamos un poquito antes porque tenemos el estudio, ya que lo cambiamos, porque ahorita estamos los martes dando clases en el Seminario Bíblico de Puebla, la clase de homilética, el arte y la ciencia de predicar. Que Dios te bendiga, excelente noche y hermano, obedece. Ahí hay bendición. Gracias.